¿Saben ustedes qué hacer ante una emergencia con su mascota en casa? Una reacción a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros peludos. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Durán, médica veterinaria, experta en medicina interna y anestesiología de la Universidad de La Salle, quien nos va a contar y a mostrar qué debemos hacer ante una eventualidad. Doctora, bienvenida. Hola. A Mascoticas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, antes de que hagamos aquí un ejercicio de demostración, hablemos de esas diferentes emergencias que se presentan común, ¿no? En los aspectos comunes, que se tragó algo que no debía, que se comió algo que no debía, que de pronto cayó mal, que de pronto está convulsionando y no sabíamos que sufría de convulsiones. ¿Cuáles son esos perfiles de esas emergencias en las que podemos nosotros actuar? Claro, entonces en primera instancia tenemos todo lo que tú comentas, los diferentes escenarios en los cuales la mascota puede estar en una situación de emergencia o de urgencia, que principalmente ponen apuros al propietario, porque evidentemente no todos los dueños son médicos y no tienen por qué saber los escenarios, cómo manifestarse. Entonces el nerviosismo juega ahí un factor. Dentro de las más comunes es como lo típico: se comió algo que no correspondía, hubo una fiesta en la casa, le dieron de comer cosas grasosas o sacó la basura. Generalmente este tipo de cuadros lo que va a generar es una gastroenteritis. Entonces la mascotica empieza a tener vómitos, empieza a tener diarreas. El peligro esencial ahí es tanto la frecuencia como el estado general del paciente, porque tanto con los vómitos como con las diarreas van a perder sales de diferentes escenarios dependiendo del uno o del otro. Entonces, entre más episodios tenga, va a poder entrar en peligro la vida de la mascota. Entonces, aquí lo importante es que si es uno o es dos episodios nada más en el transcurso del día, no nos alarmemos tanto, le podemos dar una espera, no intentar inmediatamente después del vómito ofrecer nuevamente comida, porque ese estómago está sensible, está irritado. Entonces muchas veces uno dice, como vomitó, no ha desayunado, no ha almorzado, le voy a volver a dar comida, y sigue y sigue y seguimos empeorando el cuadro de irritación. Entonces es darle una espera, de pronto darle suerito oral, el mismo del mercado, pues de humano, no pasa nada, esperar unos 40 minutos y ofrecer alimentos que sean suaves. Para eso en el mercado hay latas gastrointestinales de diferentes marcas que son más amigables con el estómago, entonces lo puedes dar de a poquitos. Lo importante es dar pequeñas raciones con frecuencias de 2 a 3 horas para que vaya como pasando ese malestar. Si efectivamente después de esto la mascota sigue con la sintomatología, te da el tiempo de llevarlo al veterinario o de hacer otra medida. Ya, por ejemplo, consumos anormales, como se comió un veneno, se comió un fluido que, no sé, el del carro, jabón. O un jabón o algo así. Entonces, muchas veces lo que las personas intentan hacer, no importa el elemento, es hacerlos vomitar. Ahí hay sí razón y no razón, dependiendo de qué elemento es. Si es un elemento muy irritativo, por ejemplo, estos cosas de carros que a veces se meten al garaje y se toman anticongelantes o cosas que son muy ácidas, lo ideal es no forzar el vómito, porque como esta es una sustancia irritativa, irrita al entrar, y si tú lo obligas a vomitar, irrita al salir. Entonces puedes generar, por ejemplo, una perforación en el esófago, que es súper peligrosa y pues puede atentar con la estabilidad de la vida del paciente. Claro. ¿Qué puedes hacer? Vomitar al paciente o a la mascota. Por ejemplo, venenos para ratón es como lo más común. Elementos que no sean muy grandes, de pronto una piedra o un juguete pequeño que no se quede atorado también en la garganta. ¿Cómo lo puedes hacer? El elemento más común que pueda estar a la mano es el agua oxigenada, que es como algo que siempre está en nuestro botiquín. Ese es un elemento muy irritativo. No sé si has notado que cuando uno se lo pone sobre la herida hace burbujas. Bueno, el agua oxigenada con los jugos gástricos hace mucha más burbuja. Entonces lo que hace es que sí o sí el estómago se sienta muy lleno y la mascotica vomite. Si llegado el caso lo tienen que hacer, esa es como la medida más rápida y menos lasciva que hay a la mano. Pero también es muy importante que esa irritación que genera va a generar una gastritis terrible después de que efectivamente logremos el objetivo, que es que el paciente vomite. Así que independientemente si, por ejemplo, se comió algo, tú lo lograste hacer vomitar, lo viste en el vómito, después de haberle dado, por ejemplo, agua oxigenada,
tienes igual que llevarlo al veterinario porque sí o sí va a tener una gastritis y va a tener dolor y va a tener... Y no va a querer comer y demás. Exacto, y va a desencadenar las otras cosas. ¿Qué es importante? No dar aceites, por ejemplo, que siempre no, el aceite o de cocina o algo, eso empeora la situación y puede sobresaturar otros órganos como el hígado. No introducir objetos, objetos o algo porque pueden empeorar. Ni tampoco a través de la maniobra. Maniobra, a menos que sepamos qué se comió. Exactamente. O por ejemplo hay una que es como esta típico cuando se comen como pelotas que no pasan la parte del cuello. De la tráquea. Exactamente. Entonces hay una maniobra que tú puedes poner los dedos en este segmento y presionar como para tratarlos de sacar, pero evidentemente debe ser una persona de pronto que esté muy tranquila, muy calmada, porque en el momento del susto y demás puedes también lesionar más. Claro. Tipo un hueso o algo, tratar de no sacarlo con la mano, porque también la mascota pues se va a asustar y de pronto puede morder, entonces terminarían 2 heridos en esa situación. Entonces tratar de hacer como lo más seguro para las 2 situaciones. Doctora, presentemos un escenario hipotético de ahogamiento, sea por agua, por la falta de respiración en un lugar de mucho calor o mucho frío inclusive. ¿Cómo maniobrar estos temas a nivel respiratorio y de ahogamiento? Bueno, el más común y pasa mucho pues en las ciudades es el tema del golpe del calor. Más que todo en tipo de ciclovías, el asfalto se calienta mucho, un domingo muy soleado. Entonces, si ustedes, los perros y los gatos no sudan como tal, entonces no termorregulan como lo hacemos nosotros. Ellos lo hacen a través del contacto de zonas como las almohadillas de las patitas, las axilas, la ingle y el jadeo. Entonces, por ejemplo, es muy importante que cuando saquen a su mascota a la ciclovía y demás, no le pongan un bozal que apriete el hocico y que no permita uno, el jadeo. 2, si el asfalto de pronto está haciendo mucho calor ese día, procurar proteger las patitas, o si ustedes ya sienten que su mascota está jadeando mucho, tiene las orejas muy calientes, de pronto está muy roja la encía, porque eso es un signo de que la temperatura está subiendo mucho, coger agua templada, tampoco fría, congelada, y empezar a colocarlo en estos puntos de cambios de temperatura para ir bajando gradualmente la misma, sin que sea brusco ese cambio de temperatura, porque también puede ir al otro lado. Hay una práctica para medir si el asfalto está caliente o no, y es uno poniendo su mano sobre el asfalto, y si a nosotros nos molesta, al perro le está molestando mucho más. ¿Es verídico? Sí. Claro que sí, y mucho más esta zona de tu piel, que es como la más delicada, es una prueba. Si tú no lo toleras, lo más seguro es que tu mascota tampoco lo haga. Muy bien, vamos a otro escenario hipotético, y es una reanimación cardíaca. ¿Qué hacemos en un momento de una reanimación cardíaca? Aquí le traje una gran modelo para enseñarle a nuestra audiencia todo lo que tenemos para mostrarles. ¿Cómo podríamos trabajar una reanimación? Bueno, para hacer una reanimación cardiopulmonar, que generalmente es a lo que se refieren con un RCP, lo importante siempre... La parte del masaje cardíaco es asegurar que la sangre siga fluyendo en el organismo para que no se vayan apagando los órganos, mientras consigues como la atención o que llegue alguien pues a colaborarte con tecnología más avanzada. Entonces, lo importante siempre... Vamos al piso. Claro que sí. Aquí con doña Salchicha, ven acá. Ven para acá, mi gordis. Entonces, siempre hay que evaluar el tipo de tórax que tiene la mascota, porque si tú has notado, no todas las razas son exactamente iguales. Claro. Entonces, por ejemplo, esta gordita tiene un tórax en cuña o en triángulo, y el corazón siempre va a estar situado a nivel de la altura del codo. Entonces, cuando tú le pones la patita, donde le da el codo, ahí es donde vas a encontrar el corazón. ¿Qué es lo importante? Cuando tú haces una compresión de tórax, lo ideal es que tú bajes más o menos 1/3 del volumen del tórax para que esa compresión sí logre aplastar el corazón y sí logre bombear la sangre. Entonces, lo ideal, si me permite esta princesita... Ella no tiene problema, ella es una modelo ya con toda la práctica. Es colocar tus rodillas como apoyo para que la mascota no se vaya deslizando. Ubicas el codo, ubicas que el corazón está a esta altura y vas a generar una presión en este sentido. Evidentemente, pues no lo voy a hacer fuerte, porque la intención es que el tórax se pueda comprimir 1/3 de su totalidad. Y lo importante, por ejemplo, cuando ustedes hacen o necesitan hacer esa maniobra, es que no hagan esto.
porque cuando se doblan los codos se pierde tensión. Entonces los codos tienen que estar completamente rectos y se baja con las rodillas. El peso del cuerpo. Exactamente, entonces literalmente utilizas todo tu peso para hacer la compresión. ¿Eso se puede hacer de ambos lados, doctora? Dependiendo de lo que te mencionaba, el tipo de raza, por ejemplo, en este tipo de tórax no, pero en los tórax que son de bulldogs, que son como tórax cuadrados, o en cachorros, sí se puede colocar a la mascota de espalda. ¡Ay, qué juiciosa eres! Ven para acá. Eso. Y podrían hacer la compresión directamente sobre la zona directa del tórax, pero solamente en estos tipos de tórax, los que son planos aquí en la base y los que son cachorritos. ¿Listo? Muy bien. Y adicional a eso no es solo la maniobra de presionar el corazón, sino también de aportar oxígeno al sistema, porque la intención de hacer la reanimación, lo que yo te mencionaba, es bombear sangre, pero es bombear sangre con oxígeno, porque pues si no, no tiene mucho sentido. Entonces, después de eso, pues tú mismo podrías, en el momento de hacer una pausa, generalmente las compresiones se hacen en 3 minutos, entonces tú 2 minutos estás bombeando y en uno cierras la boca porque va ellos por la nariz. Va por la nariz. No inhalan por la boca. Muy importante ustedes, queridos televidentes. Nuestros perros no inhalan por la boca. Entonces necesitamos generar la entrada de oxígeno a partir de la nariz. De la nariz. Entonces simplemente ocluyes el hocico y soplas directamente fuerte a la parte nasal. Y pues evidentemente si te toca hacer una maniobra como esta, pues la situación es bastante delicada, entonces también es poder conseguir la ayuda de un veterinario lo más pronto posible para poder asistir el resto del paciente. No se pueden quejar ustedes de esta modelo que les tenemos hoy para esta exhibición. Doctora, quiero tocar un último tema para recomendar a nuestros televidentes y es el tema de las convulsiones. Hoy en día vemos muchas convulsiones, ya creo que se ha vuelto un poco más común. Sé que implican una cantidad de factores que pueden ser genéticos y demás, pero ¿qué se hace en esos momentos? Porque los tutores entran en shock y no saben qué hacer. Exactamente, entonces cuando tu mascota tiene un cuadro de convulsión, como tú mencionabas, primero hay que ver cuál es el origen. Entonces digamos que ya fue diagnosticado, de pronto está en una crisis, ya tienes un poco del manejo de la situación, generalmente ya están con medicamentos y demás. Cuando pasa por primera vez, es muy importante que mantengan la calma porque generalmente las convulsiones sin un efecto que la desencadene, como por ejemplo un tóxico, ya hablando de una epilepsia o hablando de pronto de un trauma agudo que tuvo en el momento, son autolimitantes. El organismo es inteligente y él sabe que no debería estar teniendo ese escenario, entonces el cerebro lo que hace es como apagarse, como para que paren los movimientos bruscos y demás. Generalmente estos episodios duran entre 20 a 30 segundos, lo que pasa es que el susto y demás uno puede decir, no, pasaron 10 minutos, pero pues no fue así. La importancia en estos casos es, uno, poder contabilizar cuánto duró el episodio y dos, sostener al paciente o a la mascota, en el sentido de que cuando empieza la convulsión no es prudente agarrar a la mascota y salir corriendo. Hay personas que lloran, hay personas que de pronto los sacuden como para pararlas. Eso empeora la situación porque lo que ocurre en una convulsión es que el sistema neurológico está hiperexcitado, o sea, hay más impulsos eléctricos de los normales, por eso entra como en ese estatus. Entonces, al tú estimular a hacer más ruido, a sacarlo al carro, a las luces de la calle, puedes promover que siga y no pare algo que debería durar 15 segundos, 20 segundos. Entonces lo deberíamos manejar como en un momento de calma y de paciencia y de pausa. Exactamente, entonces lo que se debería hacer es sostener a la mascota para que efectivamente estos movimientos no vayan a provocar que de pronto se golpee la cabeza contra el suelo o contra un mueble de la casa. Se puede abrazar o se puede coger una manta gruesa y envolverlo en ella y esperar ese tiempo para que pare. Cuando para la convulsión, generalmente el paciente queda un poco desorientado, perdido. Hay que esperar a que pase ese estado posictal, o sea, post-convulsión, para que vuelva a ser de su misma como conducta. ¿Y ese periodo cuánto puede durar posterior a la convulsión? Puede ser 20 a 40 minutos dependiendo de qué tan prolongada fue o si han sido múltiples en un periodo de tiempo. Agua.
agua, ¿se les debe dar o no? Generalmente lo que pasa después, como se gasta tanta energía en el momento del movimiento brusco, las células en el organismo gastan demasiada glucosa. Entonces es muy común también que la mascotica después de una convulsión quiera comer y tomar agua. Es como el impulso del organismo, decir, necesito energía, necesito calorías. Puede dársele, pero lo importante es como mantener la calma en el entorno. ¿Qué es el punto crítico? Si ese episodio dura más de 15 minutos, porque ahí ya entramos en una condición que se llama estatus epiléptico y ahí sí puede haber un edema cerebral complicado porque el cerebro se golpea contra las paredes del cráneo internamente y ahí podría generarse una herniación y ahí sí pues compromete la vida del paciente porque podría fallecer por ese evento. Por eso lo que te menciono es muy importante poder contabilizar el tiempo y si uno dice, bueno, fueron 15 segundos, 20 segundos, no corro con mi mascota inmediatamente para no alterarla, pero si estoy contabilizando y llevo 5, pucha, ya hoy 10, claro, ya no le voy a dar tiempo a eso. Me generó una duda, ¿cuáles son los tóxicos que pueden generar convulsiones? Generalmente insecticidas, como tipo el que le metes al pasto para Claro, de acuerdo. gusanitos y ese tipo de cosas. Doctora, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones Con hoy en mucho Mascoticas. Una gran clase hoy de primeros auxilios. Mascoticas, domingos 6 de la tarde. Una producción original de Red Mars.